Nosotros, el doctor Frank Campero. Doctor, bienvenido, buenas noches. Fundamentalmente para hablar de estas declaraciones de Luis García Meza, nuestro medio de comunicación, la primera pregunta va relacionada a ¿cómo es posible que alguien que estaba gestando el golpe de Estado el 17 de julio del año 80 eche la culpa a otro dictador y no asuma responsabilidad precisamente en la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a toda la teleaudiencia de Avia Yala y bueno, agradecerles por la invitación. Partimos de la misma interrogante que tiene toda la población. ¿Cómo el general Hugo Banzer Suárez fue de alguna manera el responsable de manera directa sobre la muerte del líder Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es el tema particular? Y a colación, yo me voy a permitir arrimarme a la sentencia del general Luis García Meza Tejada. Esta es la sentencia que emite la Corte Suprema de Justicia el año de 1993, en la cual lo sentencian a 30 años sin derecho a indulto, pero realizando una relación precisa de los hechos, se puede establecer que en la sentencia, que el general Luis García Meza no fue quien dio el golpe del 17 de julio de 1980. No lo digo yo, lo dice esta misma sentencia, que en la proclama de la Junta Militar del 17 de julio de 1980, la Corte Suprema de Justicia hace referencia a esta proclama, donde establece en el punto 3 que dice la Junta Militar encomendar el gobierno de reconstrucción nacional de la Junta de Comandantes, compuesta por los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas de la Nación, quienes designarán a uno de los miembros como presidente de la República. ¿Cuándo lo dice? El 17 de julio de 1980. Entonces, ¿qué es lo que hubo en ese entonces? Usted está diciendo que el golpe de García Meza no fue golpe de García Meza. Hubo 3 personas y él es parte de él. Correcto. ¿Y eso no lo hace autor también de? Lo hace autor. No estamos negando absolutamente nada, pero no es el único. Él era comandante del ejército. Waldo Bernal Pereira, comandante de la Fuerza Aérea, y Ramiro Terrazas, comandante de la Naval. ¿Y quién era el comandante en jefe? Armando Reyes Villa, padre de Manfred Reyes Villa. La Junta Militar es la que decide realizar el golpe el 17 de julio de 1980. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Debería involucrarse a estas 2 personas más por la dictadura, dices, por el golpe de Estado que se genera. ¿Y cuánto varía esto en el tema de este momento de la sentencia? De ninguna manera varía en nada, porque simplemente ya el general García Meza ha cumplido y está cumpliendo 20 años, 10 meses y 10 días en la actualidad a una sentencia que lastimosamente, y les puedo leer otro acápite, el cual demuestra que el general García Meza no tenía conocimiento del asalto que se iba a realizar a la Central Obrera Boliviana y que se iba a matar a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lo que hizo el alto mando militar fue realizar el golpe del 17 de julio, las Fuerzas Armadas en particular, las 3 fuerzas más su comandante en jefe, tal como establece la proclama que está en esta sentencia. Y segundo acápite, para concluir esta partecita, que se tiene en este punto el informe del coronel Luis Arce Gómez al general Luis García Meza Tejada, bajo el informe secreto que tiene la Corte Suprema de Justicia, el 6780 del 13 de agosto de 1980, donde le dice Luis Arce Gómez al presidente: cumpliendo instrucciones de su excelencia, les remito la nómina de los integrantes del GOES, de los paramilitares de la ciudad de La Paz, quienes tuvieron a su cargo la conducción de las acciones previas y posteriores a la gesta patriótica del 17 de julio pasado junto a las Fuerzas Armadas. Es después de un mes, Luis Arce Gómez le hace conocer a Luis García Meza, por una nota privada, la nómina de quienes han sido los que han participado y quienes han ejecutado o quienes han hecho el trabajo sucio de las Fuerzas Armadas. Y esta es la base principal que toma la Corte Suprema de Justicia. Y en esa lista está el killer, en esa lista está Molina. Correcto, está Killer Molina. Y eso también lo podemos comprobar porque aquí lo tengo, el libro del general Luis García Meza, que establece en este acápite que él ya dijo, y si pueden enfocar, que el que mató, ejecutó a Marcelo Quiroga Santa Cruz
fue alguien de apodado el Killer Molina, y que además era parte del cuerpo de seguridad del expresidente Hugo Banzer Suárez. Eso mismo declaré en el juicio de responsabilidades que me siguieron, y al presente no había voluntad para que... ¿Qué hace alguien relacionado a Banzer en un golpe donde, bueno, si utilizamos las palabras que usted ha precisado, en un golpe de una junta militar donde está Luis García Meza? Sí. A ver, esa relación no está clara. Está clarísima. Me permiten 2 minutitos y yo les explico y les doy el contexto correspondiente. Y la historia no me va a dejar mentir. En 1964, Marcelo Quiroga Santa Cruz inicia el primer juicio contra el presidente Barrientos. En 1900, eso le costó a Marcelo Quiroga Santa Cruz el confinamiento, el encarcelamiento y todo lo demás. En 1969, el golpe de Obando Candia a Adolfo Siles Salinas, ministro de Hidrocarburos. Posteriormente, en el gobierno ya de Walter Guevara, él inicia el juicio contra Hugo Banzer Suárez por 20 delitos en el Congreso. Con un discurso de... Exactamente. Y en este caso... de 12 horas aproximadamente, ¿no? Porque Marcelo Quiroga Santa Cruz, y hay que reconocer la calidad de hombre de intelectual que era y socialista, nadie lo puede negar, pero no contaban con la elección del 29 de junio de 1980, en el cual Hernán Siles Suazo obtuvo el 38%, Víctor Paz Estensoro el 22%, Hugo Banzer Suárez obtuvo el 18% y Marcelo Quiroga Santa Cruz el 9%. Marcelo Quiroga Santa Cruz iba con mayor fuerza al Congreso para realizar diferentes tareas, y una de esas era proseguir y concluir el juicio de responsabilidades. ¿A quién? A Hugo Banzer Suárez. Pero en ese contexto, lo que nosotros tenemos referencia y está en el libro, lo que establece el general García Meza es que hubo 4 pilares fundamentales para el golpe del 17 de julio. No solamente fue aniquilar a Marcelo Quiroga Santa Cruz o a Flores o hacer toda la represión brutal que en ese momento se ha realizado. Teníamos al alto mando militar, las Fuerzas Armadas, teníamos 2 personajes, Víctor Paz Estensoro, Hugo Banzer Suárez y la empresa privada. Porque recordemos que Lidia Gayler, cuando asume el gobierno, dicta una medida en la cual se asume que 25 bolivianos valía $1 en ese entonces. Entonces había una convulsión en nuestro país, la asamblea perdió su legitimidad, y inclusive, y se habla y están en los documentos, que inclusive querían hacer las justicias o los tribunales barriales. Entonces había totalmente un caos. ¿Qué busca ahora la defensa de Luis García Meza? O sea, empezamos a tocar estos elementos porque estamos pidiendo que el resto del tiempo vaya con una detención domiciliaria para Luis García Meza. Estamos empezando, voy sacando algunos elementos, me corrige. Claro. Estamos buscando y señalando estas declaraciones de dónde pues estarían los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. No fue quien ordenó asesinar, cuando dentro de la sentencia te dice Luis García Meza es acusado de asesinato a Marcelo Quiroga Santa Cruz, el genocidio ya en 1981, después de que está con este gobierno de facto, y posterior también las torturas a las víctimas de este periodo. Doctor, ¿qué buscamos con esto, para cerrar la consulta, unos instantes, María, qué buscamos con todo esto? ¿Por qué sacamos ahora mediáticamente a todo aquello? Yo quisiera acotar, he estado investigando y leyendo, y justamente alguna de sus intervenciones en la prensa escrita, donde indica que el juzgado cuarto de ejecución de lo penal admite el tratamiento de libertad condicional. Justamente el de su cliente, alegando que en la sentencia del 21 de abril de 1993 no se consigna la frase sin derecho a indulto. Explíquenos. Y la parte mediática también la del doctor. En este caso, estas declaraciones no son recientes. Este libro lo escribió el 2010. Tengo este semanario Alerta de Santa Cruz, donde establece y dice claramente, y esto lo escribe Aldo Michel, Marcelo Quiroga Santa Cruz fue asesinado el 17 de julio de 1980 por encargo de Hugo Banzer Suárez, fue por el suboficial Froilán Molina Bustamante, alias Killer, del grupo de seguridad de la familia Banzer, quien ejecutó esta acción en el asalto a la copa. No lo digo yo, esto ya mucho antes se sabía. El coronel Roberto Meleán, y esta es la primera vez que yo voy a mostrar esta fotocopia, presentó ante la Fiscalía el año pasado el croquis
donde estaría ubicado los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y este croquis lo realiza y es firmado por Luis Arce Gómez, donde dice quién estaba: el general Banzer, Rapsuk, Abraham Benavides y yo, es decir, Luis Arce Gómez. Estas declaraciones no son de ahora. Ahora les paso a explicar la sentencia, el pueblo boliviano puede entenderla, es por asesinato a Marcelo Quiroga Santa Cruz de 30 años sin derecho a indulto, ¿sí? Por la masacre de la calle Harrington, no sé por qué hay esa contrariedad, es de 20 años de prisión. No sé si 8 vidas valían menos que la de Marcelo Quiroga Santa Cruz, si igual estábamos hablando de pérdidas de vidas. Nosotros, realizando las investigaciones, sacamos un rehab. Este es el informe de antecedentes penales, y lo curioso que dice acá es con pena privativa de presidio de 30 años, no consigna sin indulto. Esa ha sido una observación que nosotros hemos realizado. La sentencia dice, sin derecho a indulto. Perfecto. ¿Por qué caso en concreto? Vamos a repetir eso, doctor, en la sentencia. Por el asesinato de Marcelo Quiroga. ¿Dónde están los 30 Cruz. años? 30 años sin derecho a indulto. Ahora, cuando Luis García Mesa, desde el año pasado, empieza a decir, yo no tuve nada que ver, fue Banzer, está muy claro. La idea es... Ya cumplí los 20 años. Ya cumplí los 20 años, me toca hacer otra cosa. Y no estar precisamente entre rejas o en Cosmil, donde está el último tiempo. En este caso yo tengo mucho que ver en ese aspecto, porque cuando asumo el caso del general García Mesa, yo le digo a él, ¿por qué no lo decimos? Lo hacemos público, ya se ha escrito, no le han dado la importancia, y nos movilizamos para que se sepa la verdad, porque tiene que saberse la verdad en algún momento y en algún lugar. Sí, el general García Mesa no ha sido portero de Palacio, ha sido presidente de la República de facto, y asume las responsabilidades y le está asumiendo. El 16 de julio yo lo visito al coronel Roberto Meleán el año pasado en Chonchocoro, y sacamos esto y le digo, lo mostraremos si usted lo tiene 2 años. Ya al director Llanos le había mostrado esto en su momento, y el director Llanos se lo guardó y no hizo nada. Es que el 17 de julio nosotros sacamos. Ahora, para ese cometido, no hay ningún fin oscuro, y les paso a explicar por qué estamos pidiendo la libertad condicional, que es muy distinto al indulto. Recordemos, tiene 30 años sin derecho a indulto. ¿Qué quiere decir indulto? Perdón. No tiene derecho a perdón. No tiene derecho a que se le perdone el resto de la condena. No tiene derecho a que se le perdone 1 año, ¿verdad? No tiene eso. Y además el perdón lo otorga el presidente del Estado Plurinacional o la Asamblea, no el juez. Entonces no tiene derecho a perdón. Jurídicamente, si usted atenta el corazón de la sentencia, está precisamente abriendo esa puerta de que haya el indulto. No, claro, pero en este caso no estamos pidiendo indulto, porque no tiene detención domiciliaria derecho a perdón. Es lo que están Tampoco. pidiendo. Lo que estamos pidiendo es lo que establece esta ley, que he escuchado hablar a varios abogados, he escuchado hablar a varios políticos, periodistas, que no conocen la ley 2298 en su artículo 174, que dice: la libertad condicional es el único periodo del sistema progresivo, es el 4º periodo del sistema progresivo, que consiste en el cumplimiento del resto de la pena, de la condena, en libertad. Es decir, lo que el general García Mesa está pidiendo en este incidente de libertad condicional es que siga cumpliendo su pena, pero en libertad. No está pidiendo perdón. En ese contexto, si no hubiera sido procedente esta libertad condicional, de acuerdo a la Constitución Política, artículos 72-73, de todo privado de libertad, el juez cuarto, Abraham Aguirre, no hubiera admitido este incidente de libertad condicional, que está para respuesta del Ministerio Público, está para respuesta de las partes, y directamente proceder como ya desde el 2001 se ha ido procediendo, porque esta ley corresponde de esa fecha. Bien, doctor. ¿Me permite? ¿Algo así yo quiero hacer referencia a una cosa para darte la palabra a Gabriela. Adelante. En la entrevista, Luis García Mesa dice que mandó al coronel Arce Gómez a un poco calmar los ánimos en la toma de la COP, textualmente. Los registros históricos audiovisuales muestran a un Luis Arce Gómez enfurecido contra la Central Obrera Boliviana aquel día, ¿no? Diciendo que no tenía que quedar ladrillo sobre ladrillo. Son cosas que se contradicen en lo documental, ¿no es cierto?, en lo audiovisual. Gabriel. Era una consulta que le iba a hacer yo a propósito de la ley 2298 que señala el doctor, pero también nos llega el mensaje, como una persona
que está involucrada con muchas muertes de dictaduras puede terminar de cumplir su condena en libertad. ¿No resulta contradictoria la norma? No. Por favor. Porque y yo le iba a Coto, termino la pregunta, yo le iba a decir lo mismo, desde un sentido común. Desde un sentido común, ¿quién ha estado involucrado en esto? Si la historia nos demuestra, ¿puedo pedir la libertad para terminar de cumplir el resto de los 10 años que me quedan? Se puede pedir. ¿Cómo? La misma Constitución Política del Estado, en el artículo 73, tiene derechos las personas privadas de libertad. El único derecho que ha perdido el general García Mesa es el derecho a la libertad. Los demás derechos siguen consagrados, como el derecho a la salud, al bienestar, la ley del adulto mayor, y él está inmerso en la ley de ejecución penal. Él ha cumplido con todos los requisitos, hemos presentado todos los requisitos para que se pueda cumplir. Y yo más o menos comparto la postura que hace la compañera periodista en decir, una cosa es la parte social y otra parte es la parte jurídica. El trabajo mío es que se pueda ejecutar, que se pueda aplicar lo que dice el ordenamiento jurídico boliviano, porque estamos en un Estado de Derecho. Y simplemente para acotar y para que ustedes se puedan convencer y toda la población. Esta es la sentencia que dice 30 años sin derecho a indulto, ¿verdad? Acá está un ejemplo clarísimo. Tito Montaño Belsu, sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto. ¿Verdad? Acá les muestro el acta de audiencia del incidente de nulidad de Tito Montaño. Por lo tanto, si las cámaras pueden enfocar, por lo tanto, en el uso de específicas funciones el juez concede el beneficio de libertad condicional. ¿Por qué? Por haber cumplido las 2/3 partes de la condena. Es decir, yo, señores, no estoy inventando la pólvora. ¿De qué fecha es eso? No, de hecho está planteado. En este caso se ha planteado esto en el juzgado tercero de ejecución penal, donde esto ha sido el 13 de febrero del 2012. Y yo no entiendo por qué no han hecho todo el reclamo correspondiente. A esta audiencia ni el Ministerio Público se ha presentado, ni siquiera las víctimas ni las partes. Usted está bajo la lógica, judicialmente hablando, o para todos o para ninguno. Es que la ley se tiene que aplicar para todos, estamos en un Estado de Derecho. Bien, doctor. ¿Verdad? Entonces, conforme a eso, acotando también y respondiendo a lo que hace un momento mencionaba, este es el libro de la historia del colegio militar del Ejército. Ha salido recientemente por instrucciones, justamente está nuestro presidente del Estado Plurinacional, y quiero acotar una sola cosita más. Este documento no es nuestro, es historia del colegio militar. ¿Y qué es lo que decía? En enero de 1980, la situación política había empeorado con actos terroristas y conflictos sociales. Un amplio grupo de militares no estaban conformes con el cauce que estaban siguiendo los acontecimientos en el país y más concretamente en el Parlamento. Este cambio de posición dentro de las Fuerzas Armadas estuvo estrechamente relacionado al juicio de responsabilidades que en el Congreso había iniciado el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz contra el expresidente Hugo Banzer Suárez. No es que había una animadversión directa del general García Mesa con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eso queremos que deje de claro, y en su momento se podrá explicar y develar de que el general García Mesa no pueda más callar y pueda establecer su verdad, como ya lo hizo. Inclusive se sometió a una pericia psicológica. Eso es muy subjetivo. Para ir cerrando, eso es muy subjetivo. Los datos nos dicen otra cosa, ¿no? No han sido caricias las que han pasado en la Obviamente. Por eso hay una sentencia que dice 30 años sin derecho a indulto, y hay una sumatoria de delitos, y no solamente es el único. Lo que nosotros queremos es que no solamente se cargue al general García Mesa, sino, como ahora está apareciendo Froilán Molina, Pizarro, Ormachea, también los demás puedan también pagar por lo que hicieron en su momento, sean autores intelectuales o materiales. Es el único fin que se tiene.